Muy bien, bienvenidos y buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la motivación. Para esta parte de la clase de hoy y para lo que se viene a continuación en el trabajo en los grupos, yo les pido que guarden estas dos primeras preguntas. La primera pregunta que quiero hacerles y que quiero que la desarrollen en el grupo es ¿en dónde ponemos nuestro corazón? Cuando digo en dónde ponemos nuestro corazón, significa que nosotros ponemos el corazón en algún lado, o sea, nuestro corazón lo ponemos en algún sitio. Y ese sitio donde lo colocamos suelen ser nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras utopías, nuestras esperanzas, en dónde está colocado nuestro corazón. Y si alguno no tiene un deseo, si alguno no tiene una esperanza, si alguno no tiene claro un anhelo por el cual trabajar, por el cual sentirse llamado, es muy probable que su motivación sea escasa. Porque mientras siempre tengamos algo por qué soñar, mientras siempre tengamos algo que desear y que todavía no lo hemos alcanzado, pero que siempre está latente ese deseo, la motivación va a existir. Mientras ese deseo se apague, la motivación se va a apagar absolutamente por todo. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde pongo mi corazón? Y ese en dónde pongo mi corazón está íntimamente vinculado a mi deseo, vinculado a mi motivación. Entonces, pregúntense ustedes ahora en los grupos cuando vayamos a trabajar, ¿en qué parte tienen ustedes el corazón? Si lo tienen activo, si lo tienen presente, si hay un sueño profundo en ustedes o realmente esa llama de la motivación, esa llama del deseo, esa llama de la pasión, esa llama por algo no está encendida. ¿Y por qué no está encendida? Probablemente algunos crean que han alcanzado ya las cosas que más han deseado en su vida y después todo se convierte en un proceso monótono o en un proceso rutinario. Y aunque la rutina no es mala, porque la rutina habla acerca de la sostenibilidad, la rutina habla acerca de nuestras seguridades, la rutina habla acerca de nuestros hábitos, habla acerca del orden y la programación que tenemos, y nada de esto es malo, sentirse seguro en algo no es malo, sentir que tenemos un hábito y una rutina no es malo, ¿de acuerdo? Pero sí el problema puede ser que caigamos en una especie de rutina que incluso nuestra rutina misma no nos motive. Entonces, incluso las rutinas propias tienen que tener ese deseo, ese anhelo de querer algo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que más quiero? Y eso que lo que más quiero, ¿en dónde está? ¿Cómo está? Y ahí yo voy a poder saber cuál es mi nivel de motivación. No hay otra forma de entender la motivación si es que no tengo claro mis sueños, si es que no tengo la llama de mi deseo encendida. Si esa llama se apaga, no va a haber motivación alguna que me impulse a algo. Entonces, ¿qué es la motivación? Es donde yo pongo mi corazón, en donde mi corazón arde, en donde hay esta llama que siempre me invita a algo concreto. Y la segunda pregunta, que es la que quiero que trabajemos, es ¿en qué me estoy enfocando? ¿En qué estoy poniendo mi atención? Porque la motivación tiene que llevarme a una acción. La motivación es esta cosa intrínseca, es esta situación que me dice, sí, esto me llama, esto me motiva, esto es lo que quiero, por acaso hacia donde quiero ir. Y el enfoque es lo que va a determinar cómo voy a actuar referente a esa motivación. Entonces, la primera pregunta que es, ¿en dónde pongo mi corazón? ¿O en dónde están mis deseos? ¿O cuáles son mis deseos más profundos? Que todos los días me llaman a algo, y si no te llaman a algo todos los días, entonces ahí hay un punto que trabajar y es la motivación. Y luego, ¿en qué pongo el enfoque? Porque puedo tener una motivación muy alta sobre un deseo, pero puedo estar completamente desenfocado. Por lo tanto, nunca voy a accionar en dirección a ese deseo. Y esa motivación se va a terminar cayendo porque no tiene una acción. ¿Cuál es la acción? Mi capacidad de enfoque. ¿Y cuál es mi capacidad de enfoque? Mi capacidad de poder decir, ok, si yo tengo este deseo, ¿cómo me enfoco para direccionarme a eso? Paso uno, paso dos, micro objetivos.
pequeños avances, pasos a pasos, que me permitan entender que voy a llegar a ese espacio que tanto deseo. Entonces, ¿qué es esto de la motivación? Estas dos partes. Primero, ¿dónde está puesto mi corazón? ¿Cuáles son estos deseos y estos sueños y estos anhelos? Y segundo, ¿qué enfoque le estoy poniendo? Porque probablemente muchos de los grandes problemas de las personas no es la motivación o el deseo por algo, es la capacidad de enfoque. Y es que no se enfocan en algo, terminan siendo dispersos, haciendo una cosa, otra cosa, o la misma rutina o la obligación de la rutina o lo denso de la rutina nos termina desenfocando y retirándonos de ese sueño al cual tanto queremos llegar. Entonces, estas dos situaciones, deseo y enfoque, van a hacer que mi motivación y mis acciones me lleven a un principio de balance. ¿Y cuál es la diferencia cuando yo digo entre equilibrio y balance? Porque fíjense que yo estoy usando la palabra balance y no equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Cómo encuentro un balance adecuado entre el deseo y el enfoque? Y ahí yo quiero que ustedes entiendan una que siempre lo he explicado, pero ahora lo voy a matizar, que hay una diferencia entre el equilibrio y el balance. El equilibrio es poder mantener siempre de manera media tanto el peso de uno como el peso del otro. Y el balance hace que no hay un equilibrio, sino que haya momentos en que algunas cosas están más por arriba y otras por debajo, pero no se cae, no se desestabiliza, sino que hay un pequeño balance ahí, y otros momentos donde algunas cosas van a tener más prioridad que otras. Y en la vida diaria hay situaciones que están muy equilibradas y hay otras donde yo pongo un balance. La motivación en un principio tiene mucho de balance más que de equilibrio. Se llama ya equilibrio cuando pasa de ser una motivación y se convierte en una realidad. Y ahí yo necesito equilibrarlo para sostenerlo. Pero hay un momento en la motivación que no necesito un equilibrio, sino que necesito un balance adecuado. Y cuando me refiero a balance es saber entregarle a las personas o a mis sueños, a mis deseos y a mis acciones una prioridad por encima de mayor importancia y con mayor tiempo que a otras cosas. Les cuento un caso personal. Yo tengo una gran motivación que estoy trabajando en una plataforma propia. Mientras yo estaba en equilibrio, dándole el tiempo suficiente a mi proyecto, a dictar clases, a mi familia, a mis actividades, a mis vínculos, o sea, tratando de buscar los equilibrios y los tiempos adecuados, mi proyecto no avanzaba y sentía que mi sueño se estancaba. Yo necesitaba avanzar. Y entonces hay un momento en que necesito romper el equilibrio. ¿Para qué? Para terminar este proyecto, para darle forma, para darle cuerpo y hacerlo realidad. ¿Qué significa esto? Que hay un momento en que ya tengo que cortar menos tiempo con mis amigos, casi nulo por un tiempo, desaparecer un tiempo de las redes, de todas mis actividades cotidianas, incluso pedirle a mi familia más tiempo para mí, para poder cumplir con esta gran motivación que tengo, con este gran deseo que me mueve. Y ahí rompo el equilibrio, porque no le estoy dando ni el tiempo suficiente a mis amigos y a mis vínculos. Hoy prácticamente estoy casi desvinculado de ellos más que con uno, con otro, y en alguna situación muy particular, por ejemplo, este sábado se casa un amigo y voy a ver a mis amigos después de casi 2 o 3 meses que no los veo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque necesito que mi motivación y mi enfoque estén en culminar y en desarrollar este proyecto que tengo. ¿Se entiende? Y ahí no hay un equilibrio, ahí hay un desbalance o un balance proyectado, enfocado a cumplir algo. Cuando esto ya está, cuando ya terminé esto, mi motivación se va a transformar en otra cosa, ya no en el desarrollo del proyecto, sino en la mantención de mi proyecto. Y ahí sí, ya no ocuparé el tiempo que necesitaba al principio, sino que ese tiempo que ya me sobra de la primera parte lo empiezo a distribuir nuevamente en equilibrio con las demás partes. Algunos te podrán decir que
Lo correcto sería no perder vínculos, no arriesgar, no sacrificar, pero lo que sí es cierto en la vida real es que cuando tú emprendes algo, cuando tú tienes en la cabeza algo que tú dices, esto es lo que yo más Es deseo el y baño esa es tu acá. mayor motivación, porque ahí está tu corazón, lo que sí es cierto es que le entregas todo. Tu 100, tu 1000, tu millón por ciento, le entregas todo. Y es ahí donde tú entiendes qué cosas son aquellas Hermanita, que todos atenta, los te va a días llamar. hacen que Están tú saliendo te rápido. despiertes o tengas este por qué, este para qué hago las cosas, ¿no? Y en este para qué o el por qué hago las cosas, para mí siempre hay dos ejemplos que son claros, ¿no? Ustedes deben conocer a Stephen Hawking, que es este científico que tenía, no recuerdo cuál era la enfermedad que tenía, pero que estaba en una silla de ruedas y que no hablaba y que solamente se comunicaba a través de sus sensores neuronales y que la computadora le generaba una voz y todo. La pregunta sería, ¿qué hace una persona ¿qué hace una persona que no tiene movilidad, que no mueve un solo músculo, que solo sonríe, mira y que habla a través de ondas, pero que todos los días se despertaba a la misma hora, trabajaba las mismas horas y estaba todo el tiempo tratando de descubrir algo? ¿Qué puede motivar a una persona de esta naturaleza con todas estas, llamemos, circunstancias de la vida? No le vamos a llamar deficiencias, sino porque no es una deficiencia, sino porque no es algo que lo haya deseado, es una situación fortuita de su vida, es una circunstancia que a él le tocó vivir. ¿Qué puede motivar a un hombre a la edad que tenía de seguir cumpliendo todos los días las cosas que hacía? ¿Se imaginan ese nivel de motivación, de deseo, de anhelo, de todo el tiempo querer siempre conseguir algo y esa capacidad de enfoque, de organización, de decir, aún así voy a seguir trabajando, leyendo, investigando, dando conferencias? ¿Qué puede motivar a un hombre de esta naturaleza? Y otro segundo ejemplo es el de Mandela. Nelson Mandela, una persona que se la pasó 30 años en una cárcel, 30 años encerrado. ¿Qué podrían decir ustedes que cuál puede haber sido su mayor anhelo y su enfoque durante 30 años, siendo juzgado, criticado por la prensa internacional, por sus propios compatriotas, por su propia familia, siendo criticado en su gobierno y encarcelado injustamente? ¿Qué podría motivar a una persona que pasa por una situación así y además encarcelado? ¿Qué puede llevar a una persona a seguir soñando? ¿Se dan cuenta del poder que puede tener un deseo, un sueño, un anhelo? En el caso de Mandela era mucho más sencillo. Él lo que quería era la libertad de su pueblo. Y a pesar de estar encerrado, ese encierro, esa gran desilusión, él la transformó en una ilusión, en un deseo mayor. Cuando hablamos de motivación y hablamos de anhelo y hablamos de enfoque, de lo que estamos hablando es de fortaleza mental. ¿Qué es la fortaleza mental? La fortaleza mental no es otra cosa que tener la voluntad. ¿Y cuando uno tiene voluntad? Cuando uno tiene deseo. Cuando uno no desea algo, no tiene voluntad. Y si no hay voluntad, no hay ninguna fuerza que te impulse a algo. Pero siempre digo que hay algo mucho más grande y más superior que la fuerza mental. Para trabajar la motivación existen dos tipos de fuerzas: la fuerza mental y la fuerza del corazón. La fuerza del corazón es la motivación, es el deseo, es el sueño, es el anhelo, y la fuerza mental es el enfoque, es mi capacidad de utilizar toda mi capacidad intelectual, o sea, toda mi inteligencia, y enfocarla en darle realidad, en hacer realidad, en materializar todo aquello que aquí dentro del corazón lo tengo. Cuando la gente dice, yo quiero ser fuerte mentalmente, no hay forma de ser fuerte mentalmente si primero no hay una fuerza dentro del corazón.
¿Y cuál es esta fuerza del corazón? Aquello que realmente me mueve, aquello que realmente me motiva, aquello que realmente me lleva. Entonces, ¿qué es la fuerza mental? Es la capacidad de enfocarse. ¿Y qué es la fuerza del corazón? Es la capacidad de mantener viva la llama de este deseo. No enfocarse es lo que podríamos decir aquello que hace que mi motivación caiga siempre en un círculo vicioso de yo no puedo, yo no creo, es muy difícil, las cosas nunca se dan para mí. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no tengo capacidad de enfoque. ¿Cómo hacemos en el campo del acompañamiento para que siempre tengamos la motivación y la acción constantemente? Y hay muchas fórmulas, hay una que a mí me encanta en especial, que es la del panel. No sé si ustedes han visto, es un panel, imagínense que es un cuadro en el que ustedes tienen ahí un cuadro, ¿no? De corcho, de lo que sea, y en el medio ustedes colocan el objetivo, la meta, el deseo, el sueño que quieren cumplir, por decir. Yo, hablando ahora de manera personal, yo quiero comprarme una casa. Quiero comprarme una casa en el campo, ya no quiero vivir más en la ciudad, hace mucho que deseo profundamente comprarme una casa en el campo. Quiero el 2025 ya vivir en la casa en el campo. Me he puesto una fecha que a más tardar marzo del próximo año debo comprarme una casa en el campo. No tengo ni para la cuota inicial, pero tengo ese deseo y ese enfoque de que de aquí a marzo lo voy a conseguir. Y estoy mañana, tarde, noche, dándole duro porque necesito. ¿Qué es lo que hago? En este panel pongo mi casa de campo en el medio y alrededor del panel voy agregando fotos que van complementando mis microobjetivos. Por ejemplo, para tener mi casa en el campo necesito terminar mi proyecto. Ok, proyecto terminado, listo. Le saco una foto, una captura de pantalla a mi plataforma, listo, proyecto terminado. Ahora, pero el proyecto terminado necesito tener stakeholders asociados, necesito tener alianzas, tener reuniones. Perfecto, mi primera reunión, mis primeros asociados, las fotitos de ellos alrededor de esto. Y así como que poco a poco cada mañana que me levanto, veo cómo voy progresando, veo que mi sueño se está materializando. ¿Por qué? Porque cada vez ya no solamente está esa casa en medio de ese panel solo, sino que esa casa de campo ya está materializándose porque ya yo ya estoy haciendo todas las acciones, mi enfoque en las acciones que tengo que hacer para tener mi casa de campo. Yo sé que, por ejemplo, en diciembre yo ya tengo que salir a buscar en qué lugar, a preguntar, a cotizar. O sea, ya lo tengo todo planificado. Y cada micrologro que voy teniendo lo voy colocando con una fotito o con una frase de una revista, de un periódico, de tal manera que mi panel se va llenando. Y eso me va diciendo todo el tiempo que no me estoy quedando quieto, sino que estoy detrás consiguiendo un gran logro y mirarlo todos los días con la fecha que puse mi meta y a la fecha actual digo, wow, ¿cuánto estoy avanzando? Sí estoy avanzando, sí esto es posible, ¿me entienden? O reformulo, digo, uy, para marzo no me va a dar, pero para junio ya está, lo puedo reformular. De esa manera, esto es una herramienta muy práctica que no cuesta nada, que cada uno lo puede hacer en su casa y no necesariamente, a mí porque a mí me gusta mirarlo, o uno lo puede hacer en la pantalla de su computadora, hay tantas aplicaciones gratuitas y hacerlo sin necesidad de contaminar el medio ambiente como lo hago yo cortando papel, pegando, pero bueno, lo podemos hacer cada uno de nuestra manera. Quiero terminar esta exposición para pasar a los grupos diciendo lo siguiente. Eh, Toda motivación trae consigo una desilusión. ¿Por qué? Porque toda motivación genera una expectativa. Todo deseo, todo sueño genera una expectativa. Y cuando esta expectativa no se cumple, entonces viene la frustración, el rencor, la ira, la impotencia, y a todo eso se le llama desilusión. ¿Qué es una desilusión? Es la capacidad que tenemos de no gestionar nuestras frustraciones,
nuestras frustraciones en relación a nuestras expectativas, y ahí es donde nos desilusionamos. En el acompañamiento terapéutico, la experiencia dice que acompañamos más a las personas que se desilusionan, pero se desilusionan obviamente porque ven rotas sus expectativas y las expectativas se rompen todo el tiempo. Todo el tiempo nuestras expectativas se van rompiendo. ¿Por qué? Porque la realidad supera nuestros deseos a veces. ¿Cómo acompañamos a una persona que estaba altamente motivada y que de repente no salió como lo planificó? Por lo tanto, viene una gran desilusión y esto viene acompañado de cierto dolor, cierto sufrimiento y lo que viene con todo ello. ¿Cómo acompañamos este tipo de situaciones? Es muy complicado entender la desilusión como una falta de expectativas, ¿de acuerdo? Como una falta a la expectativa. No que me faltan expectativas, sino como que se faltó a la expectativa que yo tenía, o sea, no se cumplió, no se llegó a la expectativa que yo tenía. Entonces, las personas van a tender a dos cosas. Número uno, a entrar en un bucle, en un círculo, en un pozo oscuro en el cual se van a remorder porque la expectativa no se cumplió, porque quizás no hizo lo que era necesario, porque de repente no era la situación, la circunstancia, el tiempo, en excusas. Todo mental, todo mental, todo mental. Pero, nuevamente, ahí en qué estamos trabajando, en la fuerza mental, en esta fuerza donde nosotros sobrepensamos las cosas. Pero yo les dije que junto con la fuerza mental hay una fuerza primigenia, mucho más primaria. Y cuando digo primaria no es porque sea menor, sino porque es más primera, es primera antes que la fuerza mental, que es la fuerza del corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Y es resignificar la desilusión como una ilusión. Acompañar a la persona a que en vez de enfocarse en la desilusión, se enfoque en la ilusión. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que es importante que las personas no se centren en lo que no fue, no se centren en cómo mi expectativa no se cumplió, sino que empiecen a redireccionar su mirada en crear una nueva ilusión, en crear un nuevo deseo. Ok, yo quise con este proyecto, no funcionó. Perfecto, no me voy a dejar morir por eso. Me reilusiono, resignifico mi ilusión y digo, no voy a perder todo lo que conseguí, lo que gané. ¿Cómo puedo volver a ilusionarme? ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo volver a ilusionarme para que esto me llene otra vez de motivación? ¿Y por qué toco esto? Porque ustedes están en un proceso de acompañar jóvenes, la mayoría de ustedes acompañan jóvenes, en el cual pasan por muchas desilusiones de distinta índole, con sus familias, con sus estudios, con sus propios resultados, con sus primeras parejas, pero el problema es que ellos sienten que eso que pasa ya es lo último que va a pasar en sus vidas y no se dan cuenta que en sí todavía hay un camino más largo y que hay muchas más opciones y es necesario aprender a ilusionarse nuevamente con aquello que viene, que aquello que viene va a ser no solo mejor, sino que yo voy a estar más preparado para aquello que viene. Si yo el primer proyecto o este proyecto fracasó, no resultó, mis expectativas de ganancia se fueron, ay, ya no quiero más. No, sino con todo esto que aprendí, ¿cómo me enfocaría en un nuevo proyecto? Y ahí me reilusiono, nuevamente vuelve una ilusión diferente y es ahí donde hay que darle prioridad en especial con los jóvenes. Es ahí donde nosotros tenemos que enfocar todo el acompañamiento. No en solo sacar a la persona del pozo, del fango, de la falta de expectativa no cumplida, sino decirle, perfecto, listo, ya está, no se cumplió. Lloramos, bien, nos ponemos mal, bien, pero acaba ahí, acaba la vida ahí, acaban las oportunidades ahí. ¿Qué más se puede venir? Y con todo lo que ya aprendí, con todo lo que ahora soy, ¿cómo me enfrentaría ante una oportunidad diferente que se dé? ¿Qué sería de mí si alguien me diese esa oportunidad que tanto deseo? ¿Cómo lo haría? ¿Lo haría igual como empecé el proyecto o lo haría diferente?
Y entonces ahí la persona empieza a enfocarse en una nueva ilusión, empieza su corazón nuevamente a brillar, es como echarle más carboncito al corazón para que la llama de la ilusión no se apague y siempre estemos completamente atentos. Muy bien, señores, vamos a pasar ahora a los grupos a trabajar estas dos preguntas. ¿En dónde está mi corazón y en qué lo enfoco? ¿De acuerdo? ¿Y de qué manera lo estoy enfocando? ¿Por qué? Porque hay que trabajar las dos fuerzas. La fuerza del corazón, aquello que me motiva, y la fuerza de la mente, aquello que me invita a accionar.